Hola, viajeros. ¿Cómo están? Espero que bien. Dicen que algunas especies parecen hechas de vidrio hasta el instante en que el vidrio se vuelve cuchilla. Yo aprendí eso demasiado tarde. Aquel día, en el puesto Zenit, la luz entraba torcida por las placas blindadas, cortando el aire en franjas frías sobre las superficies reforzadas. La selva de Nexus B palpitaba justo más allá del perímetro, húmeda, áspera, demasiado viva. Había olor a metal calentado, savia aplastada y ozono viejo en los corredores externos. Los generadores temblaban en una frecuencia basal que solo se notaba cuando todo quedaba en silencio, y nada allí quedaba en silencio por mucho tiempo. Cuando la lanzadera acopló, yo ya estaba irritado. Cuando vi a la humana bajar, la irritación se volvió desprecio. Y, incluso ahora, al recordar aquel momento, todavía me avergüenza lo mal que me equivoqué. La recluta Tessa Morgan llegó sola, con 2 bolsas de lona, el uniforme ajustado con disciplina y los ojos firmes al frente, como si el puesto avanzado no fuera una base militar rodeada de una biología que quería devorarlo todo, sino solo otra estación de tránsito con techo bajo e iluminación deficiente. Era pequeña. Pequeña de una manera casi ofensiva para cualquier organismo acostumbrado a pensar en el tamaño como sinónimo de peligro. La piel pálida parecía absorber la luz fría del muelle. El cabello, recogido hacia atrás, tenía ese tono rojizo dorado que algunos humanos exhiben con una naturalidad irritante. Su cuerpo no tenía la imponencia de un soldado de casta o de un depredador de puerta ancha. Parecía frágil. Y, por un instante breve y miserable, cometí el error de confundir fragilidad con irrelevancia. El comandante Brax percibió mi expresión antes incluso de que yo hablara. Cuide el tono, teniente Cacique, dijo, con esa paciencia cansada de quien ya sabe dónde va a tropezar el subordinado. Fue altamente recomendada. Todos lo son, murmuré, ajustándome el cuello del uniforme. La verdad es que los humanos habían empezado a ser reclutados por la Fuerza de Defensa Galáctica apenas 3 ciclos solares antes, y ya se habían convertido en tema constante de los pasillos. Demasiado curiosos. Demasiado emocionales. Impredecibles. La mayoría compensaba la falta de armadura natural con alguna combinación de adaptación, lectura del entorno y una terquedad casi obscena. Aún así, la primera impresión siempre era la misma, una especie que había sobrevivido sin garras, sin caparazón, sin dientes de combate, parecía una broma biológica de mal gusto. La escotilla se abrió con un siseo de presión. Tessa salió sin prisa, se colocó en posición de firmes y se presentó con una voz que no temblaba. Recluta Tessa Morgan, presentándome para el servicio, señor. Brax asintió. Bienvenida al puesto de avanzada Zenit, Morgan. Soy el comandante Brax. Y este montón de quitina malhumorada a mi lado es el teniente Cacique, su superior directo. Sus ojos encontraron los míos por un segundo. No desviaron. No parecieron impresionados. Tampoco parecieron desafiantes. Solo atentos. Como si me hubieran abierto en capas y decidido, en un cálculo silencioso, que yo era tolerable. Solté un ruido corto por la mandíbula. Guarde las cortesías, recluta. Está aquí para trabajar, no para hacer amigos. Pase por intendencia por el equipo, luego por medicina para los escaneos de referencia. Mañana, a las 6, orientación completa. Sí, señor. Retírese. Se alejó con la mochila al hombro, y la seguí con la vista hasta que desapareció en el corredor interno. Brax soltó un ruido casi divertido. ¿Siempre tiene que actuar como si toda la estación fuera una ofensa personal? No estoy aquí para mimar humanos, respondí. Especialmente no a los que parecen romperse con una brisa fuerte. Su expediente incluye entrenamiento de supervivencia y una tasa de adaptación excepcional. Excelente. Entonces recemos para que no tropiece, se golpee la cabeza y se convierta en estadística antes de demostrarlo. Brax soltó una risa baja. Un día, Cacique,
terminará sorprendido por ellos. Sinceramente, lo dudo. Ah, qué desastre monumental fue aquella convicción. A la mañana siguiente, conduje a los nuevos reclutas por el borde de la selva. Nexus B, en aquella región, era una reserva biológica y una trampa elegante. El puesto cenit se asentaba sobre suelo húmedo, cruzado por canales bajos, raíces gruesas y árboles de corteza pigmentada que exhalaban un olor dulce y ligeramente podrido cuando subía el calor. El aire era denso. Tenía gusto. No exactamente a veneno, pero sí a algo tan vivo que casi hacía que respirar pareciera una invasión. Más allá del vidrio de la línea perimetral, los paneles oscilaban al ritmo de los campos de contención. Fuera, la selva se abría en capas. Hojas translúcidas en algunos puntos, lianas cubiertas de cristales de sílice en otros, barro oscuro repleto de microfauna que vibraba por miles, y un coro irregular de rugidos, chasquidos, siseos y llamados lejanos. Cada tronco parecía esconder un mecanismo de caza. Esto no es un paseo, dije al grupo, alzando la voz mientras avanzábamos por un tramo de vegetación espesa. Nexus B alberga más de 3.000 especies clasificadas como letales para respiradores de oxígeno. Su trabajo es aprender a patrullar este terreno sin acabar siendo comida. Los reclutas, 3 silosianos, 2 macarí y la única humana, mantuvieron el ritmo. Los silosianos estaban tensos. Los macarí, atentos. La humana era distinta. No había miedo excesivo. Ni ese pánico que suele delatar a los recién llegados. Tessa se movía como quien ya había aceptado que el entorno quería su muerte, pero no veía en eso motivo suficiente para negociar con el destino. Sus ojos no se quedaban en los árboles con reverencia ni con terror, examinaban. Medían distancias. Calculaban sombras. Cuando un rastreador de espinas juvenil cruzó la senda, uno de los silosianos casi saltó hacia atrás. Movimiento a las 2, teniente. Levanté la mano, interrumpiendo la marcha. Buen ojo, Torvik. Rastreador de espinas juvenil. Venenoso, territorial, rápido. Observen la coloración. La criatura se arrastraba por un tronco caído, con el caparazón púrpura brillando entre manchas de luz. No era grande, del tamaño de mi antebrazo, pero eso nunca significaba seguridad en Nexus B. Tessa inclinó el rostro apenas. Púrpura significa que se alimentó recientemente, dijo, en voz baja, casi para sí. Si estuviera cazando, tendría una tonalidad más azul verdosa para camuflarse con la vegetación. Me giré lentamente. ¿Y cómo sabe eso, Morgan? Se encogió de hombros, sin arrogancia. Leí el informe de xenobiología antes de llegar. Me pareció prudente. Casi respondí algo seco. Casi. En lugar de eso, seguí caminando. Si había algo que me irritaba de los humanos era eso, a veces tenían razón. Mucha razón. Seguimos hasta la cuenca del río. Allí el terreno se volvía traicionero. El barro parecía firme hasta dejar de serlo, el fondo tragaba peso sin aviso, y las orillas eran lo bastante estrechas como para obligar a la marcha en fila. En los sectores bajos, la atmósfera tenía olor a agua estancada y vegetación aplastada. El tipo de lugar en que la selva se escondía de sí misma. Mantengan la atención, advertí. Este cruce. El grito llegó antes de que pudiera terminar. Uno de los macarí había dado un paso de más cerca del agua. En la superficie turbia, algo explotó hacia él. Escamas. Dientes. Masa muscular. Un colmillo de víbora emergió como un error de diseño. La cabeza abrió espacio en la orilla y, de un solo movimiento, arrastró al recluta al río. Todos atrás. Gruñí, levantando el rifle de pulso. Fue entonces cuando la humana corrió. No un paso dudoso. No una reacción de pánico. Corrió de verdad. Morgan, deténgase. La ignoró. Soltó la mochila y se lanzó al agua sin pensarlo 2 veces.
Me quedé quieto por un instante abominable, viendo cómo las ondulaciones se cerraban sobre ella. Los demás reclutas se congelaron. Sentí la mandíbula trabarse. El colmillo de víbora era un alfa del agua dulce, 6 metros de músculo comprimido en hambre e instinto. Podía romper blindaje con la mandíbula. Tenía demasiado tiempo. Demasiada furia. La superficie quedó quieta. Luego, muy quieta. Pasó demasiado tiempo. Lo suficiente para que yo empezara a ordenar evacuación. Entonces el agua explotó otra vez. Tessa emergió arrastrando al Macari con un brazo. El otro brazo estaba hundido casi hasta el hombro en la cavidad ocular del colmillo de víbora, y lo usaba como palanca, como punto de anclaje, como si aquella monstruosidad no fuera más que una máquina atascada. Cuando llegaron a la zona baja, soltó el ojo de la criatura, subió de un salto a la orilla y arrastró al herido con ella. El colmillo, ahora ciego de un lado y furioso más allá de lo razonable, volvió a avanzar. Yo ya estaba listo para disparar. Pero Tessa se interpuso entre él y el Macari. Cubierta de barro. Respirando fuerte. Demasiado pequeña para tener sentido frente a semejante masa de dientes. Y entonces rugió. No fue un grito de miedo. Fue un sonido primitivo, grave, deliberado, absurdo. Un ruido que parecía nacer de algún lugar antiguo, alguna parte de la carne humana que recordaba cómo enfrentarse a algo mucho mayor sin entregarse al propio tamaño. El colmillo vaciló. De verdad vaciló. Ella avanzó un paso. Luego otro. Manteniendo los hombros abiertos, el pecho firme, el ruido agresivo saliendo de ella como si fuera una lengua que la selva entendía sin traducción. El depredador retrocedió. Retrocedió de verdad. Se deslizó de vuelta al agua con un último siseo de frustración y desapareció entre las sombras del cauce. Me quedé mirando, el arma aún en las manos, incapaz de encajar aquella imagen en cualquier cosa que supiera sobre biología o conducta de caza. Tessa volvió de inmediato al recluta herido, presionó su pierna con la palma, pidió un vendaje y ordenó que alguien llamara a medicina. Vendaje de presión en mi bolsillo izquierdo, dijo con calma. Y avisen al equipo médico. ¿Qué? Empecé, sin poder terminar. ¿Cómo hizo eso? Me miró desde arriba, el rostro manchado de barro y sangre. Teoría de respuesta de depredadores, señor. Los colmillos de víbora tienen excelente visión, pero una evaluación de amenaza muy mala. Están acostumbrados a presas que corren o se congelan. Cuando encuentran un comportamiento agresivo e inesperado, suelen retirarse para reevaluar. ¿Aprendió eso del informe? Una esquina de su boca se elevó. No, señor. Pero no son tan diferentes de los cocodrilianos de la tierra. En ese momento, quise decir que aquello era imposible. Pero vi al colmillo de víbora todavía demasiado cerca de la orilla. No se había ido del todo. Estaba a unos 20 metros, observando. No con hambre. Con algo que, en retrospectiva, solo puedo llamar respeto primitivo. En las semanas siguientes empecé a observarla con mucha más atención. Y cuanto más observaba, más irritante se volvía. Tessa era buena en todo lo que no debería ser tan bueno para un humano. Corría sin desperdiciar movimientos. Calculaba rutas mirando menos los obstáculos y más las intenciones detrás de ellos. Percibía cambios en patrones de respiración de especies alienígenas como si estuviera leyendo expresiones faciales. Su cuerpo reaccionaba con microajustes constantes, pequeñas inclinaciones, pausas cortas, un gesto de la mano antes del paso, una flexión de la rodilla antes del salto. Había excitación en ella, sí, pero no la excitación de la debilidad. La excitación de quien mide el riesgo con precisión. En uno de los regresos de patrulla, por fin me habló sin que yo iniciara la conversación. Debe dejar de observarme, teniente. Me detuve por reflejo. Yo no. Su antena izquierda se contrae cuando sospecha. Y lleva contrayéndose durante días. Mi antena izquierda, efectivamente,
se estaba contrayendo. Cerré la mandíbula. Los humanos no deberían ser tan competentes en ambientes alienígenas. Ella soltó una risa breve. Cumplido ambiguo aceptado. Eso no fue un cumplido. Fue una constatación. Claro, respondió. Tuvimos que volvernos adaptables en la Tierra. Sin armadura, sin caparazón, sin garras adecuadas, sentidos mediocres, sobrevivimos siendo más listos que las cosas que intentaban comernos. Y luego aprendiendo a convivir con ellas. ¿Convivir con depredadores? Se está inventando historias. Se encogió de hombros. Perros. Caballos. Incluso grandes felinos, en algunos casos. La especie humana tiene una larga historia de transformar el miedo en alianza. Yo estaba a punto de responder cuando un gruñido grave surgió de la vegetación frente a nosotros. Ambos nos congelamos. La selva quedó en silencio a un nivel casi ofensivo. Levanté el rifle. No se mueva, susurré. Desgarrador de espinas. Incluso yo temía a esa criatura. 180 kilos de músculo, garras afiladas y territorialidad agresiva. El alfa terrestre de Nexus B. Un depredador que hacía desaparecer a otras especies de la zona solo con su presencia. La criatura emergió del matorral como una sombra con huesos. 6 ojos. Dorso carmesí ondulando bajo las placas. Una pata delantera cargaba el peso de forma desigual. Tessa lo notó al instante. Está herido, dijo en voz baja. Está cazando. No. Está avisando. Quise discutir, pero la forma en que la criatura apoyaba la pata hizo que mi vista regresara. Había inflamación. La respiración era más corta. Tessa se arrodilló despacio. ¿Qué está haciendo? Susurré. Levántese. Ella lo ignoró. Sacó un paquete de ración de la mochila, abrió con cuidado y colocó una tira de proteína seca en el suelo, lo bastante lejos para no parecer provocación, lo bastante cerca para ser notada. El desgarrador la observó. Olfateó el aire. Ella dejó otra tira un poco más cerca. Esto es una locura, murmuré. Es negociación, respondió. Después de la tercera oferta, el animal empezó a relajarse. No lo suficiente para volverse dócil, claro, pero sí lo bastante como para darnos 3 respiraciones extras sin arrancarnos la garganta. Tessa sacó un escáner médico. Cuando se acercó a la pata, el desgarrador soltó un ruido bajo, pero no atacó. Hay algo incrustado, informó. Espina tóxica de una palmera lámina. Debe doler mucho. Antes de que yo pudiera ordenar retroceso, ya tenía pinzas en las manos. Morgan, eso es una orden directa. Deténgase. Casi termino, señor. Su voz siguió estable mientras avanzaba centímetro a centímetro. El desgarrador temblaba, pero no atacó. Retiró la espina con un solo movimiento, rápido, preciso. Luego aplicó antiséptico. Retrocedió. Y el depredador, como si acabara de descubrir que dolor y amenaza no son necesariamente la misma cosa, la miró con una intensidad que me hizo erizar todo el exoesqueleto. Emitió un sonido corto, grave, casi un resoplido de reconocimiento. Y se fue. Me quedé allí, mirando el sendero vacío demasiado tiempo. Eso no debería haber sucedido, dije por fin. Tessa guardó el equipo. Los depredadores no son máquinas de matar sin sentido, teniente. Solo tratan de sobrevivir como el resto de nosotros. Debería haberle arrancado el brazo. Quizá, dijo ella. O quizá entendió que yo quería ayudar. Una parte de mí quiso reír. Otra quiso escribir un informe de peligro. Ninguna ganó. Esa noche, mientras registraba la patrulla, sonaron las sirenas. No eran alarmas normales. Eran capas y capas de urgencia, sin pausa, con la tensión de quien ya sabe que el problema está dentro de la cerca. Corrí a la sala de seguridad. Brax ya estaba allí, mirando la pared táctica. ¿Qué tenemos? Pregunté. Señaló la pantalla.
La imagen mostraba a una criatura atravesando el sector exterior como si los sistemas de defensa fueran decorativos. El desgarrador de espinas. Caminaba con calma. Con propósito. Se dirigía directamente a los barracones. ¿Cómo pasó los sensores? Pregunté. No los pasó, respondió Brax. Lo detectaron perfectamente. Simplemente no lo detuvieron. Organizamos un equipo y nos movimos hacia la zona residencial. La bestia estaba sentada frente a la puerta de Tessa. Sentada. Como un visitante esperando ser atendido. Hubo una serie de órdenes gritando, armas alzadas, tensiones casi rotas. Entonces la puerta se abrió. Tessa apareció, frotándose los ojos, seguramente atraída por el ruido. Al ver al desgarrador, soltó un suspiro con la paciencia de quien vuelve a encontrarse con un conocido inoportuno. Esto es embarazoso. La criatura se incorporó despacio, se acercó y emitió el mismo sonido de resoplido bajo. Tessa se quedó inmóvil. El animal la rodeó una vez, luego otra, y después hizo algo que cambiaría para siempre mi comprensión de las relaciones entre especies. Bajó la cabeza enorme y presionó suavemente contra su mano. Sentí todo el cuerpo tensarse. Ella, por su parte, solo deslizó la mano entre las escamas de la frente de la criatura como si aquello fuera la cosa más natural del mundo. Hola, grandote. ¿Me seguiste a casa? ¿Eh? La reunión de mando que vino después fue un desastre controlado. El jefe de seguridad, Draven, casi perdió las placas protectoras de tan tenso que estaba. No podemos permitir que esta máquina de matar vague por la base, protestó. Rex no representa una amenaza para el personal, argumentó Tessa, ahora ya con la confianza de quien tenía a un alfa obedeciendo su nombre. Ella lo llamó Rex. Referencia humana antigua, dijo. Rey. Observé al animal junto a ella, quieto, alerta, y tuve que admitir que Rey quizá fuera apropiado. No por imponencia, sino por soberanía calma. Es un animal salvaje, insistió Draven. Con todo respeto, respondió Tessa, sin vacilar, Rex tiene más disciplina cognitiva que varias especies sensibles que he encontrado. Entiende límites, responde a órdenes básicas y demuestra una contención notable. Brax juntó las puntas de los dedos. Teniente Cacique. ¿Su evaluación? Todas las miradas se volvieron hacia mí. Debería haber sido el escéptico. El hombre de la estructura. La pared entre lo imposible y el protocolo. Pero ya había visto demasiado. Creo que Morgan tiene razón, admití. El silencio que siguió fue casi físico. El desgarrador tuvo varias oportunidades de atacar, continué. No lo hizo. De hecho, alertó sobre una víbora de pozo camuflada en la bahía de carga hace 2 días. Si no fuera por él, habríamos perdido a un técnico. Draven abrió la boca, pero Brax alzó una mano. Periodo de prueba, decretó. La criatura permanecerá bajo la responsabilidad de la recluta Morgan. Cualquier incidente, y será retirada del puesto. Entendido. Cuando la reunión terminó, Draven salió refunfuñando. Lo observé desaparecer por el corredor, sin saber si estaba de acuerdo con él o no. Brax me lanzó una mirada de soslayo. Empiezo a pensar que ha cambiado de opinión sobre los humanos, Cacique. No exagere, comandante. Viniendo de usted, eso casi sonó a cariño. Antes de que pudiera replicar, la siguiente crisis ya llegaba. Un crucero del colectivo Krivax entró en el sistema 2 días después, alegando una falla de motor. Demasiado conveniente. La nave era afilada, depredadora, construida para intimidar antes incluso de disparar. Las llamadas comisiones de mantenimiento venían siempre envueltas en cortesía, y la cortesía Krivax tenía el olor ralo de la invasión. Durante la reunión, Brax estaba tan sereno como un campo de contención. Piden permiso para entrar en órbita y realizar reparaciones, dijo. Se les estropean los motores justo cuando llegan cerca de nuestro puesto más remoto y más valioso,
murmuré. Exactamente lo que pensé. Pero no podemos negar ayuda a una nave en peligro. Las convenciones interestelares son claras. ¿Entonces dejaremos que hostiles se acoplen a la estación? Solo en órbita alta. Un equipo de mantenimiento subirá y el contacto será mínimo. Debería haber sabido entonces que no sería tan simple. La delegación Krivax llegó con trajes ambientales brillando bajo la luz del muelle. El líder, Capitán Mokhtar, tenía una voz demasiado suave y una sonrisa demasiado ensayada. Agradecemos su generosidad, dijo. Nunca confío en quien agradece como si estuviera cobrando. Observaban todo. Los esquemas en el panel. La cadencia de los turnos. Las rutas de patrulla. La ubicación de los sensores. Preguntas de más. Silencios estratégicamente colocados. Su seguridad parece adecuada, comentó Mokhtar, lanzando una mirada a la estructura del puesto. Para un mundo tan primitivo. Hacemos lo posible, respondió Brax. ¿Y esas especies indígenas? Son agresivas, según hemos oído. Operan por instinto, dije. Defienden territorio, cazan para comer. Imperativos biológicos estándar. Mokhtar sonrió de una forma que no llegaba a los ojos. Qué suerte la de ustedes de haber construido un puesto tan avanzado a pesar de tanta resistencia natural. La delegación se fue con una cortesía impecable. Horas después, el informe de mantenimiento indicó que la nave Krivax apenas tenía daño alguno. Reparos simples. Un pretexto. Están preparando algo, le dije a Brax. Coincidió. Y no somos los objetivos principales. Solo somos la pieza inicial. La respuesta llegó esa misma noche. Primero, las sirenas perimetrales. Luego, una lectura imposible tras otra. Decenas de firmas biológicas rodeando la base. La pantalla táctica transformó el centro de mando en una pintura de desastre. Desgarradores de espinas. Colmillos de víbora. Garras de afeitar. Acechadores de espinas. Depredadores de nichos distintos, normalmente hostiles entre sí, ahora convergiendo en ondas coordinadas. Imposible, murmuré. Y sin embargo está ocurriendo, gruñó Brax. Los reportes siguieron llegando desde el perímetro. Los ataques no eran aleatorios. Eran sistemáticos. Sensores. Generadores. Comunicaciones. Puntos de intercambio. Los Krivax, comprendí. Están controlando a las criaturas. ¿Cómo? Preguntó Brax. La voz de Tessa surgió detrás de nosotros. Había entrado en el centro de mando con Rex siguiéndola de cerca, el cuerpo de la criatura visiblemente agitado, sacudiendo la cabeza en pequeños espasmos. Frecuencias subsónicas, dijo, sin rodeos. La nave Krivax está transmitiendo un patrón que desorganiza la respuesta de los depredadores locales y fuerza una conducta coordinada. Me giré. ¿Cómo sabe eso? Miró a Rex. Porque él está luchando contra eso. Y si están consiguiendo alterar su conducta, pueden hacer lo mismo con los otros. El comandante no perdió tiempo. ¿Podemos interferir la transmisión? No desde aquí, respondió el oficial de comunicaciones. Necesitamos ir a la fuente. A la nave en órbita, dijo Brax. Tomaré un caza, me ofrecí de inmediato. No llegaría vivo a sus defensas. La situación empeoraba minuto a minuto. Las criaturas estaban forzando la retirada del perímetro. La base central quedaría cercada. Tessa apretó la mandíbula. Vi la decisión formarse antes incluso de que hablara. Hay otra manera, dijo. Si llego al relé de la selva, puedo usar su propia señal, invertir la frecuencia y romper el patrón. La miré. Eso sería suicidio. El relé está a 3 kilómetros, atravesando una selva infestada de depredadores en frenesí. Exacto. Apoyó la mano sobre la cabeza de Rex. No todos están en frenesí.
Y Rex conoce esas rutas mejor que cualquiera de nosotros. Brax me miró como quien ya presiente el desastre. Absolutamente no, empezó. Es la única oportunidad que tenemos, dije antes de que continuara. Y yo iré con ella. Tessa me miró, genuinamente sorprendida. Con todo respeto, teniente, eso podría retrasarnos. Quizá. Pero alguien tiene que operar el relé mientras usted evita que su amigo se coma mi cara. Dejó escapar una exhalación corta, casi una risa. Justo. Brax apretó el puño contra la mesa. Esto está fuera de cualquier protocolo. ¿Desde cuándo algo que involucra a Morgan ha seguido el protocolo? Repuse. No respondió. No necesitaba hacerlo. Sabía tan bien como yo que ya habíamos perdido la elección. Salimos por el túnel de mantenimiento cuando el caos ya tomaba los corredores externos. Los disparos de pulso sonaban a lo lejos. Las paredes temblaban en pequeñas vibraciones secas, cada una cargada con la presión de una línea de frente deshaciéndose. Fuera, la noche de Nexus B parecía más densa de lo normal. La humedad llevaba un olor fuerte a hojas aplastadas y sangre caliente. La selva no estaba solo viva. Estaba excitada por algo que no era suyo. Manténgase cerca, dijo Tessa, sosteniendo la base del cuello de Rex con una mano. Él abrirá camino, pero está luchando contra la interferencia. Deslicé el cargador del rifle. Muy tranquilizador. Ella se agachó frente a Rex, mirándolo a los 6 ojos. Necesitamos llegar a la torre alta de metal. La que habla con el cielo. ¿Puedes llevarnos? La criatura soltó un ruido bajo, casi una respuesta, y avanzó. Y entonces nos internamos en la selva. Fueron los 3 kilómetros más brutales de mi carrera. La noche allí parecía viva de una manera hostil. Las ramas se movían sobre el dosel. Esporas brillaban en partículas mínimas cuando pisábamos ciertas raíces. El olor de la tierra mojada se mezclaba con el de feromonas de caza. Rex iba al frente, guiándonos unas veces, embistiendo otras contra cualquier criatura que intentara cerrar el flanco. 2 veces enfrentó a desgarradores rivales, y en ambas ocasiones la violencia fue rápida y sucia. Tessa se movía como si ya supiera dónde caería cada amenaza antes incluso de existir. Cuando un acechador de espinas saltó desde lo alto, disparó sin mirar arriba. ¿Cómo supo? Pregunté mientras corríamos. Siempre caen del lado izquierdo, respondió entre respiraciones. Favorecen la garra principal. Quise preguntarle cómo aprendía esas cosas con tanta naturalidad, pero el aire se había vuelto más pesado y el comunicador estaba lleno de interferencia. A mitad de camino, Rex empezó a vacilar. La frecuencia Krivax lo golpeaba como un dolor invisible. Tessa lo percibió antes que yo. Lo estamos perdiendo. Y sacó de la mochila un pequeño dispositivo. Amortiguador sónico, explicó, colocándolo cerca de las fendas auditivas de la criatura. Ayudará por poco tiempo. Rex pareció aliviarse al instante. No lo suficiente para abandonar la tensión. Pero sí lo bastante como para seguir. La torre del relé apareció al frente. Metal, cables y luces intermitentes. Y alrededor, el peor tipo de claro, el que no está vacío, solo esperando el momento de cerrarse sobre uno. Garras de afeitar rondaban la base. Acechadores de espinas se escondían en las copas. La frecuencia Krivax flotaba en el aire como un zumbido de dientes. No pasaremos por eso, dije. Tessa evaluó el espacio en silencio. Luego me miró con una calma casi ofensiva. ¿Recuerda al colmillo de víbora? El rugido. Eso. Haré lo mismo. Solo que más grande. Y antes de que pudiera protestar, me entregó 2 protectores auditivos. Póngaselos. Morgan, ¿qué? No hay tiempo. Encajó un pequeño amplificador en su garganta. Su postura cambió. Los hombros se abrieron. El pecho avanzó. El rostro se endureció de una manera extrañamente antigua. Entonces rugió.
Incluso con los protectores, el impacto fue físico. No era solo sonido. Era una arquitectura. Una secuencia de frecuencias superpuestas que empujaban el instinto hacia adelante y la razón hacia atrás. Las criaturas del claro retrocedieron. Las garras de afeitar se dispersaron. Los acechadores treparon más arriba. Se abrió un corredor en medio del caos. Ahora, gritó. Corrí con Rex a mi lado, atravesando el espacio abierto hacia el relé. Detrás de nosotros, Tessa mantenía la disuasión con una secuencia imposible de vocalizaciones moduladas, sosteniendo la ferocidad justo en el límite en que dejaba de atacar. Llegamos al panel. Mis dedos volaron por la interfaz. El relé estaba protegido por criptografía Krivax. Buena. No perfecta. Nunca lo es cuando la arrogancia supera a la ingeniería. Rex ocupó la entrada, gruñendo a cualquier cosa que se acercara. Su cuerpo entero temblaba, pero la voluntad de proteger seguía intacta. Atrás, Tessa empezó a retroceder en pasos lentos. La presión del rugido disminuía. Las criaturas empezaron a sentir la caída. Aún no, murmuré, entrando a submenús, rompiendo cierres, invirtiendo rutas. Un grito atravesó la noche. Tessa. Un acechador de espinas cayó desde arriba y le clavó una espina en el hombro, arrancándole un paso desbalanceado. El rugido vaciló. La selva lo sintió. Rex salió disparado como una explosión oscura y arrancó al depredador del aire, destrozándolo con una eficiencia brutal. Pero ya había otras criaturas avanzando para llenar el vacío. «Teniente», gritó ella. «Dígame que tiene algo. Tengo la frecuencia. La estoy invirtiendo ahora». Los sistemas del relé se abrieron un segundo antes de intentar bloquearme otra vez. Atravesé la barrera al límite. La transmisión cambió. Por un instante terrible, nada ocurrió. Luego las criaturas empezaron a vacilar. Una sacudió la cabeza. Otra perdió el compás del cuerpo. Los movimientos coordinados se hicieron pedazos. La agresión artificial estaba fallando. «Está funcionando», bramé. Los Krivax intentaron compensar su propia interferencia. La subfrecuencia cambió. La polaridad también. Ajusté el contrapulso. La disputa se convirtió en guerra invisible. Capas sobre capas de sonido, presión y comando biológico. Entonces forcé el pulso final. El relé respondió con un zumbido profundo y, después, liberó una descarga hacia el cielo. Muy arriba, por encima de las copas, la nave Krivax brilló una vez. Después nada más. El canal de comunicación cobró vida con la voz de Brax, jadeante de alivio. «¿Cacique? ¿Morgan?» La retirada comenzó. «¿Cuál es su estado?» «Misión cumplida», respondí. La interferencia Krivax fue neutralizada. Brax tardó menos de un segundo en contestar. Neutralizada y, al parecer, invertida. El rebote de la descarga fritó sus nodos de control. Están muertos en el espacio. No hubo celebración inmediata. Solo el cansancio de quienes acababan de evitar una catástrofe y aún necesitaban sostener el cuerpo para no hundirse en el barro. Tessa estaba apoyada contra un árbol, respirando con dificultad, el hombro empapado de sangre. Rex rondaba alrededor de ella, inquieto, empujando la cabeza contra su costado como si quisiera obligarla a seguir despierta. Me acerqué. Levantó el rostro con esfuerzo. «No está tan mal para una frágil bolsa de agua, teniente?» Examiné la herida. El veneno del acechador era desagradable, pero no inmediatamente letal para humanos. Aún así, necesitaba atención. «No está tan mal», admití. Su técnica de disuasión fue inesperada. Ella rió con dificultad. «Truco de familia. Mi abuelo lo usaba para espantar pumas en Norteamérica. Lo llamaba la gran voz. Parece que funciona con la mayoría de las especies depredadoras, si uno pone suficiente convicción. Me sorprende con frecuencia, Morgan». Tessa,
dijo, haciendo una mueca. Creo que ya pasamos las formalidades. La ayudé a ponerse de pie. Muy bien, Tessa. Rex nos acompañó de regreso, pero ya no necesitábamos protección en la ruta. La selva se había recompuesto alrededor de su propio eje. Los depredadores volvían a sus territorios. La estructura natural retomaba el dominio. No había paz en Nexus B. Nunca la había. Pero sí había orden, y eso ya bastaba. 3 días después, un crucero de la Fuerza de Defensa Galáctica llegó para tomar bajo custodia la nave Krivax destruida. Comenzaron a prepararse cargos de guerra ecológica. La palabra ecológica parecía pequeña para la magnitud de lo que habían hecho, pero la burocracia siempre hace eso, inventa medidas menores para crímenes mayores. Encontré a Tessa en el borde del complejo, observando a Rex cazar entre las sombras del follaje alto. El hombro seguía vendado, pero se movía mejor. La luz del final del ciclo descendía sobre el suelo en tonos dorados y fríos, atravesando la vegetación en estratos de vibración de insectos y hojas húmedas. Se irá pronto, dijo, sin volverse. Volverá a su territorio. Sí. Permanecimos en silencio. Ese tipo de silencio que no necesita llenarse, porque el aire ya está demasiado ocupado por la existencia. Está extrañamente tranquila con eso, señalé. Sonrió, aún sin mirarme. Es lo que se hace cuando se entienden criaturas salvajes. Se respeta su naturaleza. El hecho de que Rex eligiera ayudarnos, de que creara un vínculo con nosotros, eso ya es un regalo. Intentar retenerlo aquí sería deshonrar lo que es. Una perspectiva bastante humana. Ella soltó una pequeña risa. ¿Sigue siendo insulto viniendo de usted? Ya no lo sé. El comando había aprobado su transferencia a la división de xenobiología. Naturalmente. La especie que mejor entendía a los depredadores alfa no debía desperdiciar tiempo en burocracia y patrullas menores. El comando está entusiasmado con su transferencia, le dije. Quieren documentar su capacidad de comunicación con depredadores. ¿Y usted? ¿Yo? Exhalé. Voy a extrañar tener una frágil bolsa de agua bajo mi mando. Ella me miró por primera vez en minutos. ¿En serio? Desafortunadamente para mi reputación, sí. Rex regresó de la casa con el hocico manchado y la postura satisfecha de quien cierra un ciclo. Se acercó a Tessa y emitió ese ruido grave, casi íntimo, que ya no asociaba con peligro. Ella colocó la mano sobre la cabeza de la criatura por última vez. Adiós, amigo. El desgarrador alzó los 6 ojos hacia ella. Y luego se fue. Sin ceremonia. Sin luto visible. Solo la selva engulléndolo de vuelta, como si siempre hubiera pertenecido más a la sombra que a cualquier refugio. ¿Volverá? Pregunté. Tessa observó la línea de vegetación donde había desaparecido. Tal vez. Si nos necesita. O si nosotros lo necesitamos. Fue allí donde la verdadera transformación terminó de alcanzarme. Durante años creí que fuerza era masa. Blindaje. Músculo. Dientes. Armamento. Pero los humanos tenían otra cosa. No eran los más grandes. Ni los más rápidos. Ni los más resistentes de forma visible. Y, sin embargo, lograban lo que muchas especies armadas hasta las antenas no conseguían, atravesaban el abismo entre el miedo y el vínculo. Veían patrones donde otros solo veían amenaza. Transformaban depredadores en guardianes, caos en estrategia, hostilidad en lenguaje. Aquella tarde, mientras caminábamos de regreso a la base, me sorprendí pensando en cuántas cosas del universo estaban condenadas a destruirse por no saber reconocer al otro. Teniente, dijo Tessa, sacándome de mis pensamientos. Se quedó callado. ¿Reflexión profunda? Pequeña, admití. Sobre los humanos. Levantó una ceja. ¿Y? Creo que los subestimé. Soltó una sonrisa cansada, casi orgullosa, casi indulgente.
Eso viniendo de usted es prácticamente una carta de amor. No respondí. Porque, para mi horror, tenía un poco de razón. La selva seguía respirando a nuestro alrededor. Los campos de contención vibraban a lo lejos. Los generadores resonaban con su frecuencia basal. Y, sin embargo, algo en el puesto Zenit ya había cambiado para siempre. Miré una vez más la línea oscura de Nexus B y sentí una incomodidad difícil de disipar. Tal vez los humanos no sean la especie más peligrosa de la galaxia porque puedan aplastar a sus enemigos con fuerza. Tal vez sean más peligrosos porque aprenden a tocar aquello que los demás temen, y lo hacen con tanta serenidad que el miedo se convierte en herramienta. Eso no es consuelo. Es peor. Es una ironía antigua y persistente. La criatura que parece más frágil es, a veces, la que mejor sabe atravesar lo imposible sin pedir permiso. Si quieres seguir acompañando estos archivos y los próximos registros del puesto Zenit, mantén la señal activa con un like. Y dime en el consejo, en los comentarios, ¿habrías confiado en una humana tan pequeña como para parecer inofensiva frente a un alfa de la selva, o habrías retrocedido al primer rugido? Si quieres seguir recibiendo los próximos relatos, permanece en transmisión. Hay más historias viniendo desde las sombras, y, por lo que aprendí de Tessa Morgan, jamás debemos subestimar lo que una especie frágil puede hacer cuando decide que el universo va a escuchar.